casa, tus hijos e hijas volviendo al hogar. Del Aullante Puy al Pico Bolívar, desde el Orinoco hasta el litoral, serás más que nunca esa buena tierra donde enamorarse, arar y soñar. Venezuela, mi Venezuela. Tierra bella, tu amor vencerá. Sacó sus raíces, el que fue su suelo, juntó sus miedos en un morral y se fue más lejos. Llegó con muy poco, se vistió de sueños, salió a la calle sin conocer y empezó de cero. Trátale como quiere ser tratado, sana sus heridas poco a poco. Ámale como Dios a ti te ha amado, recíbele como un nacido entre nosotros. Trátale como quiere ser tratado, sana sus heridas poco a poco. Ámale como Dios a ti te ha amado, recíbele como un nacido entre nosotros. Trátale como quiere ser tratado, sana sus heridas poco a poco. Ámale como Dios a ti te ha amado, recíbele como un nacido entre nosotros, como un nacido entre nosotros, como un nacido entre nosotros. Todo lo que tiene vida migra. Mujeres, Varones. Niña y niño. Ahora mismo transitan los caminos de nuestra región. Lo hacen por muchas razones. Y en el nombre de Jesús, Siguiendo su modelo. Nos hemos juntado para acompañarles, para atenderles, para acogerles, para promover sus derechos, para rechazar la xenofobia y la discriminación, para sensibilizar, para movilizar, para incluirlos en nuestros países, para influenciar e incidir por sus derechos, para apoyar buenas prácticas hacia cada migrante,
a fin de tratarlos como nacido entre nosotros. Quiere ser tratado, sana sus heridas poco a poco. Ámale como Dios a ti te ha amado, recíbele como un nacido entre nosotros. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto compartir con ustedes en esta segunda sesión de hoy, lunes 7 de junio. Estamos en diferentes países de nuestra querida América Latina y también algunos que están en estos momentos en Estados Unidos, compartiendo con nosotros en este tiempo de fortalecimiento mutuo, equipamiento mutuo para que podamos tener más herramientas para defender políticamente o públicamente a las personas en movilidad humana. Estamos igualmente a 2 semanas nada más de recordar el Día Internacional del Refugiado y qué propicio poder encontrarnos ahora para poder ver de qué manera podemos seguir incidiendo a favor de aquellas personas que están transitando los caminos de América Latina en estos momentos. A nombre de la campaña Como Nacido Entre Nosotros, bienvenidas y bienvenidos. Qué gusto poder compartir con ustedes. Adelante, Lisbeth. Qué gusto nuevamente encontrarnos. Muchas gracias, Loida, por esta oportunidad y realmente es alentador ver el interés de líderes, lideresas, pastores, pastoras que se dedican un tiempo especial en la semana para desarrollar capacidades justamente desde nuestra perspectiva, incidir para las familias, personas que están en situación de movilidad y especialmente siempre pensando en la niñez. Así que estamos contentos. Muchas gracias y estamos deseosos de que sea esta segunda tanda y esperándonos para la tercera también. Adelante y bienvenidos. Gracias, Loida. Gracias y bueno, como decimos desde siempre en nuestros talleres, tratamos de comenzar puntuales para tratar igualmente de maximizar toda la información y conocimiento de nuestros expositores. Hoy día no es la excepción, hemos comenzado puntual y también quería al inicio decirles muchísimas gracias porque ustedes nos han hecho llegar a unas evaluaciones, no solamente fue esta hoja de asistencia, sino la evaluación que nos ha servido muchísimo, muchísimo. Hemos estado analizándolo durante la semana y una de las primeras recomendaciones que hemos acogido de parte de ustedes para mejorar en este día es de que para hacer más rápido el envío a los grupos, por favor pongamos el nombre de nuestro país al inicio y después igualmente nuestro nombre, ¿no? Por ejemplo, yo estoy en Ecuador, entonces en el Zoom tengo que aparecer como Ecuador-Loida Carriel. Eso nos ha parecido una idea genial y le permitirá a Lisbeth, que es la que nos está ayudando en la parte del envío a los grupos, nos permitirá igualmente enviar, no perder ese tiempo como fue la semana pasada, ¿no? Que no podíamos dar con algunos nombres, con algunos nombres o con algunos grupos. Así que por favor, si podemos desde ya poner el país y al mismo tiempo el nombre para poder comenzar. Bueno, estamos en este tiempo de equipamiento, de fortalecimiento. Esta es la segunda sesión en la cual vamos a estar con Rolando Pérez, un académico de la Universidad de Lima, un académico de la Pontificia Universidad Católica del Perú y un experto en incidencia política que ha trabajado en múltiples campañas, no solamente del Perú, sino también en América Latina. Así que todo lo que Rolando nos diga es sumamente valioso. Y el próximo lunes vamos a terminar con este tiempo de equipamiento con gente también especializada del Instituto Interamericano del Niño y de la Niña de la OEA y también de World Vision para que nos visualicen un poco la ruta de incidencia a favor de la niñez migrante. Así que no terminamos hoy, seguimos todavía en la próxima sesión. Estos forman parte de un entrenamiento desde la campaña Como Nacido Entre Nosotros. Queremos recordarles que tenemos 4 pilares. El uno es sensibilizar, el otro es movilizar a las comunidades de fe para que actúen a favor de las personas migrantes. El tercero es incidir políticamente y esta acción es parte de ese pilar. Y el cuarto es integrar. Igualmente vamos más adelante a hacerles nuevamente escuchar y recordar de la aplicación Como Nacido Entre Nosotros que sirve para una data importante de todos los países de América Latina, para que las personas en movilidad humana puedan conocer en cada país quiénes son las organizaciones públicas, privadas e iglesias que les pueden acompañar.
La metodología en esta sesión va a ser similar. Vamos a tener esta pequeña presentación de parte de Rolando, que ya va directamente a la acción, y después vamos a tener los grupos de trabajo, que son exactamente los mismos de la semana pasada, el grupo de México, USA y también de Reino Unido, grupo de Guatemala, El Salvador, Honduras, grupo número 3 de Nicaragua, Costa Rica y Panamá, grupo número 4 de Colombia, grupo número 5 de Ecuador y Perú, y el grupo número 6 donde están participantes de Venezuela, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Bolivia. La semana pasada estuvimos 117 personas, hoy día podemos estar de la misma cantidad, de pronto un poco más, de pronto un poco menos. Si vemos de que, por ejemplo, en algunos grupos hay poquitas personas para poder trabajar, entonces unificaremos sobre todo el grupo de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Pero eso depende de los que vayan ingresando en el camino. Los facilitadores de los grupos, Silvia Correa desde México, Juan Carlos Morales desde Costa Rica, mi persona de Ecuador, Richard Serrano, Venezuela, José Vinces de Perú, y Francisco Mosquera de Colombia. Las recomendaciones, no se olviden que tenemos un file virtual donde ustedes pueden encontrar la información de estos entrenamientos. Ustedes ya tienen acceso al mismo. El ingreso va a ser cerrado el 30 de junio, así que si pueden desde una vez en estos próximos días bajar la información, será muy valioso, ¿no? El certificado de participación va a ser firmado por la campaña, por el Movimiento Cronista de Juventud y también por el Instituto Paz a los que participen en estos 3 talleres. Siempre damos 10 minutos antes para poder ingresar a la plataforma y en cada sesión de grupo esperamos ya no 35 o 40 personas, sino están entre 15 a 20 personas. Las reglas para el Zoom, por favor, poner su país y después el nombre, tener silenciados los micrófonos, mantener el celular en silencio mientras el micro está encendido. Escribamos las preguntas que tengamos en el chat o también hagamos clic en silenciar el audio original. Utilicemos los iconos de participación que tenemos aquí en el Zoom y mantengamos prendida la cámara siempre y cuando el internet lo permita, ¿no? No es una regla tajante, siempre y cuando el internet lo permita. Ahora nuevamente es un placer compartir con ustedes esta segunda sesión con Rolando, a quien ya conocimos la semana pasada, pero me da muchísimo gusto de poder nuevamente compartir un poco de su currículum. Es comunicador social, magíster y PhD también en comunicación social, profesor del Departamento de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica del Perú, coordinador del área de incidencia pública de la Fraternidad Paz y Esperanza en América Latina, es miembro igualmente de la Junta Directiva de Miqueas Global y coordinador de la campaña Renovemos Nuestro Mundo en el Perú, que es una campaña a nivel global que busca precisamente la mejora en el medio ambiente y la justicia climática. Adelante, Rolando, un placer nuevamente tenerte con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Loida, gracias. Qué bueno, hermanos, hermanas, otra vez poder encontrarnos en esta sesión. Gracias por el esfuerzo de poder estar otra vez en esta segunda parte. Es una bendición para mí poder compartir, como dije, la sesión inicial, compartir este tiempo por el aprecio que le tengo a esta gran iniciativa y porque creo que va a tener frutos grandes, ya está teniendo, y ustedes son parte de ese esfuerzo. Gracias por toda la riqueza de trabajo de la semana pasada. Yo estuve revisando, me quedé muy entusiasmado, revisando todo el trabajo, la producción que ustedes han hecho. Va a ser muy útil para seguir pensando más adelante. Creo que hay mucha coincidencia en los problemas que ustedes han planteado y también en las prioridades que han mencionado para incidir. No pudimos comentar mucho la sesión pasada, pero, por ejemplo, es interesante, ¿no?, que aparecen problemas desde lo más, digamos, desde lo que tiene que ver con el propio acompañamiento a las personas que están en situación de movilidad, hasta los temas más políticos, en el sentido político, en el sentido, como dijimos la sesión pasada, político en el sentido del interés público de esos problemas, ¿no? Creo que ese es un aspecto que tenemos que ir, digamos, reconociendo, pensando, enfocando para poder hacer la incidencia, lo que llamamos incidencia política, en ese sentido, ¿no?
He visto que hay, por ejemplo, desde cosas que uno podría, digamos, atender fácilmente, ¿no? Como el de responder al problema de la desinformación, ¿no? Es decir, ¿a dónde la gente puede acudir? A eso creo que aparece como algo bien, bien importante, ¿no? De detalles como, digamos, que muchas personas no conocen, desde qué tipo de legislación hay para que sean protegidos, hasta dónde asistir para algún trámite que ellos necesitan, hasta los temas más, digamos, más de lo que sería lo muy cultural en el sentido de lo que el trato, ¿no? La discriminación, la xenofobia, en el que también podríamos atender, ¿no? Y aparece lo más, digamos, lo más estructural, que es el tema de acceso a la educación, acceso a la salud, ¿no? Y el tema del desempleo aparece recurrentemente, ¿no? Estuve viendo en el tema de las prioridades que ustedes mencionaron. Me gusta que aparezca el tema de la visibilidad, ¿no? Que hemos mencionado la sesión pasada. ¿Cómo visibilizar? Hay un problema digamos, de no reconocimiento, ¿no? O no solamente de no reconocimiento, sino lo que es peor, de intento por no visibilizarlos, ¿no? En nuestras ciudades, en nuestras comunidades, ¿no? También apareció algo que me llamó la atención, el tema de persecución a los defensores. Este es un gran tema, no solo en el tema migratorio, sino en otras problemáticas también, pero aquí me llamó mucho la atención, ¿no? Que haya una problemática en unos países de esta naturaleza, perseguir a los que defienden a las personas que están en situación de migración. El tema de la garantía de los derechos y la legitimidad jurídica en el campo laboral. Este es todo un tema, ¿no? que deberíamos atender. Y en la tercera pregunta, las fortalezas, que creo que va a ayudar mucho a estar conectado con el ejercicio que haremos también esta tarde, ¿no? El asunto de trabajo en redes, que vamos a hablar ahora un poquito. El tema de construcción de alianzas. Perdón, Rolando, un minutito. Estaba muteando a alguien que estaba interrumpiendo. Dame un segundo, ahorita te doy pues, ahora sí otra vez puedes. Ya me desmuteé. Gracias, no discúlpame. No, por favor, tranquila. Estaba mencionando que otra gran, algo en la cual necesitamos fortalecer nuestro trabajo es en el de construcción dije la autocapacitación, la sensibilización al interior de la iglesia y construcción de alianzas. Y allí me llamó la atención lo que mencionó un grupo, que es el de trabajar con otras comunidades de fe. Me pareció interesante que esto aparezca, ¿no? Porque ese es un gran desafío para determinados sectores en la iglesia, trabajar con otros grupos, ¿no? Aquí en el Perú, por ejemplo, tenemos una organización que se llama el Consejo Interconfesional, al que se adscriben los grupos de comunidades, confesiones, comunidades religiosas de distinto trasfondo, las cristianas, las no cristianas, ¿no? Y es un gran desafío poder, digamos, juntarnos con aquellos que no tienen exactamente nuestra creencia, pero con quienes podemos encontrar algo en común en términos de atender a las personas en necesidad, ¿no? Para los cristianos, ¿qué más cristiano es eso, no es cierto? Que poder juntarnos para servir a otros y atender a los que están en necesidad. Bien, yo quería hacer un repaso de esto que me pareció interesante, toda la producción que ustedes han tenido. Vamos a centrarnos ahora a mirar la estrategia. ¿Qué podemos hacer? ¿No? ¿Qué camino hay? ¿Qué ruta? ¿No? ¿Qué herramientas tenemos para incidir? Entonces voy a ir acá está. Muy bien. Ahí está. Okay, ya. Muy bien. Ok. Vamos a pensar un poco, a ver cómo la incidencia política o pública nos ayuda para contribuir a aliviar
digamos, contribuir a que las personas que han migrado puedan tener una vida digna, sus derechos puedan ser protegidos y puedan sentirse como en casa, que es algo que nosotros tenemos que trabajar, ¿no es cierto? Para que ellos no se sientan extranjeros en nuestra tierra, ¿no? Y como dice el lema de la campaña, podamos verlos como nacidos entre nosotros. Yo creo que este es un poco el horizonte, ¿no? Y en eso queremos trabajar. Hay cosas que podemos hacer nosotros, digamos, hay acciones que podemos hacer para ayudar, para contribuir a eso, pero hay varias cosas que ya no depende de nuestra, digamos, de lo que nosotros podemos hacer. Y allí es donde recurrimos a aquellos que no solo pueden hacerlo, sino que tienen la responsabilidad de hacerlo, ¿no? Que son personas que toman decisiones para proteger los derechos de las personas. Y algo que estamos aprendiendo en todo este tiempo de esta circunstancia, tiempo de migración, de muchas migraciones, de muchas movilidades humanas, estamos aprendiendo, ¿no es cierto?, a pensar no solo en nuestros derechos, sino también en los derechos de los otros. Y estamos aprendiendo a pasar de la lógica de la coexistencia a la lógica de la convivencia, ¿no? Una cosa es coexistir y otra cosa es convivir. El gran desafío de convivir con aquellos que, entre comillas, son extranjeros. Y estamos trabajando para que esa categoría, digamos, se vaya eliminando, ¿no? Y podamos sentirlos a todos, a todas, como parte de nosotros. Una primera cosa que tenemos que hacer para plantear la incidencia pública, política, es lo que hemos hecho un poco la semana pasada, identificar el problema. Ahora, hicimos un ejercicio en aquel momento como parte de este taller, de este curso, de este taller. Pero cuando ya nosotros entramos en la vida real, ya en la situación real, a identificar el problema, necesitamos, si bien mirar lo que primero que aparece cuando nosotros pensamos en los problemas vinculados a la problemática alrededor de la migración, aparecen lo más visible son las consecuencias de esos problemas, ¿no? Lo tangible, lo que viene a la primera vista, ¿no? Por ejemplo, personas que no tienen trabajo, ¿no? Lo visible es verlos, digamos, en muchas de nuestras calles, ¿no? Pidiendo apoyo, ¿no es cierto? Porque no tienen un trabajo. Pero que lo que nos interesa, digamos, nos interesa profundizar en esa problemática para ver cuáles son las causas por las razones por las que ellos no tienen trabajo. Empezar a trabajar en esas causas, ¿no? Y de pronto quizás encontremos que, digamos, hay por allí alguna ausencia, falencia de una legislación, de un marco jurídico que les permita trabajar, ¿no? Hay muchos en la primera etapa aquí en el Perú y quizás también en sus países, ¿no? Muchos de nuestros hermanos venezolanos y hermanas venezolanas, ¿no? No eran tratados dignamente en el trabajo, ¿no? Y allí necesitamos seguir trabajando en eso. Entonces hay que chequear la causa del problema. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la razón por la que existe ese problema? Y allí en la causa nos interesa ir un poco más allá y mirar la causa estructural del problema. La causa, por eso es que llamamos incidencia política, porque ya estamos entrando a un ámbito en el que se deciden las cosas a nivel de los marcos legislativos, los procedimientos, digamos, cierto tipo de prácticas que se deberían desarrollar para proteger los derechos. Allí está la razón por la que ya entramos a ese ámbito de la protección de los derechos, ¿no? Entonces, primera cosa, identificar
la causa del problema, ¿no? Cuando nosotros nos enfocamos en la problemática de la violencia de género, que se mencionó en varios grupos, se mencionó violencia de género, ¿no? A ver, lo visible es el maltrato, pero ¿cuál es la razón por la que existe este maltrato? Entonces, quizás probablemente aquí en el Perú tenemos una instancia del Estado que se llama los Centros de Emergencia Mujer. Probablemente, digo, había que investigar, chequear, profundizar un poco en el análisis y ver, es probable que cuando se recibe una llamada telefónica se priorice a las peruanas y no a las mujeres migrantes. Se toma más atención a las mujeres peruanas y no a los... Probablemente, puede ser, ¿no? ¿Por qué se incrementa la violencia de género y no hay una atención directa allí? En fin, igual uno podría decir en el tema de acceso a educación con los niños, ¿no? Lo más visible es que los niños no van a la escuela. Ahí está el problema. ¿Cuál es la causa? ¿No? No son, digamos, no sé, muchos colegios seguramente no han incorporado en su marco de sus criterios, ¿no? O normas para aceptar a los niños el ingreso. No están los niños migrantes en la lista de qué niños se aceptan, no sé. Ahí hay que chequear en cada lugar. Muy bien. Identificación del problema. La causa del problema, ¿no? Allí muchos pueden armar un árbol de problemas, ¿no? Y ver dónde está la causa, ¿no? Dónde están las consecuencias, ¿no? Las consecuencias también deberíamos atacar, digamos, resolverlas, o sea, tomar acciones para eso. Pero para el caso específico de la incidencia público-política, nos interesa ir a la causa estructural. Y en la causa estructural es que nosotros normalmente vamos a encontrar que hay personas que tienen responsabilidad, hay instituciones que tienen responsabilidad sobre eso, ¿no? Y deberíamos trabajar allí para influir a fin de que se pueda atender la situación, la problemática, los derechos de las personas en situación de migración. Una cosa importante que deberíamos, miren que es a propósito que está acá en el cuadrito azul, revisar el compromiso. Aunque esto debería ser transversal, deberíamos estar constantemente revisando el compromiso. Cuando ya estamos discutiendo sobre qué problema atendemos dentro de la cantidad enorme de problemas que podemos encontrar para ayudar, para acompañar a las personas en migración, ¿no? Debería venir a nosotros así como una llamada constantemente. ¿Para qué nos metemos a esto? ¿Por qué nos metemos? ¿Porque está de moda? ¿Porque estamos presionados? ¿Porque hay que hacerlo, pues? Porque si no vamos a quedar mal como iglesia, ¿no? ¿Qué van a decir de nosotros si no nos metemos? Y nosotros deberíamos servir a las personas, atender a las personas en necesidad, porque es parte primero de nuestra convicción, ¿no? En términos de seguidores, discípulos, hijos de Dios, pero fundamentalmente porque si nosotros decimos que somos hijos de Dios, estamos nosotros siguiendo a un Dios de amor, ¿no? Entonces nuestra convicción tiene que estar muy fuerte. ¿Por qué hay que revisar el compromiso siempre? Porque cuando entramos a los temas políticos, como es siempre hay la tentación de que nos visibilizamos, nuestro trabajo se hace público y entonces todo el mundo empieza a interesarse por lo que hacemos, incluyendo los políticos partidarios que aparecen para decir, oye, yo te puedo ayudar, ¿no? Pero a veces ese yo te puedo ayudar viene de la mano con alguna cosa por allí que viene con otras motivaciones. Tenemos que revisar siempre nuestro compromiso. Muy bien. Pero una vez que hemos identificado el problema, tenemos que ver qué queremos hacer. ¿Cuál es nuestro objetivo? Digamos, ¿para qué queremos cambiar?
¿Cuál es el propósito? Al final, ¿qué tipo de cambios queremos generar a partir del problema? Cuando hemos decidido eso, hay una herramienta en la incidencia política que es el análisis del mapa del poder. ¿Por qué es importante esto? Porque estamos entrando en un campo en el que necesitamos influir. Y estamos entrando en un campo en el que vamos a lidiar con personas que tienen poder. Los que toman decisiones tienen poder, ¿no? Y entonces vamos a influir sobre ellos. Al mismo tiempo, nosotros necesitamos construir alianzas con otros que tienen poder, que pueden influir en el principal decisor público, político, ¿no? Entonces, necesitamos hacer un mapa del poder en el sentido para ver quiénes toman decisiones y quiénes influyen sobre los que toman decisiones. A veces nosotros, que quizás formemos parte de una organización pequeñita, uno dice, pucha, yo no tengo, ¿quién me va a escuchar a mí? ¿No? Yo no tengo llegada a esta persona que sí tiene el poder de decisión, tiene influencia sobre la ley, tiene influencia sobre cómo se aplica la ley, tiene influencia para hacer que la municipalidad, el gobierno regional o el nombre que tenga en su país implemente una ordenanza, una política, una acción para ayudar a las personas que están en una situación con alguna problemática, desde la asistencia humanitaria, ¿no es cierto?, hasta los derechos laborales, el tema del acceso a la salud, a la educación, etc. Entonces, por eso necesitamos recurrir a personas. Nosotros no podemos influir directamente, ¿no? Un ejemplo muy común que siempre ponemos en los talleres de incidencia es cuando un niño viene a pedir a la mamá un helado en pleno verano, donde hace calor para ustedes, ¿no? Y la mamá dice, no, hijito, helado no, porque te vas te vas a enfermar con la gripe, con lo que sea. El niño llora. Y la mamá se pone dura, no la acepta. Hasta que en un momento el niño se calla. Y la mamá dice, ya, muy bien. Por fin logré que me entienda. Se calla el niño y después va y busca a la abuelita. Y le dice, abuelita, mi mamá no quiere que yo coma un heladito, ¿no? Esas son las abuelitas. Cuando ya son abuelitas se olvidan, ¿no? Lo duras que fueron cuando fueron mamá. Y viene la abuelita a hablar con la mamá. Y dice, pero hijita, un helado no le va a hacer nada a este niño. Usted sabe cómo son las abuelitas. Y convence a la mamá. Y la mamá termina aceptando, accediendo para que el niño coma su helado. ¿Qué hizo el niño? Se fue a buscar a una persona que tiene poder sobre esa persona que va a decidir. Es el mismo círculo. Buscamos a alguien que pueda llegar a la persona que tiene una reputación, etc. Mapa del poder. Luego, cuando hemos hecho el mapa, hemos construido el mapa del poder, vamos a ver dónde incidimos. ¿Dónde vamos a incidir? ¿Dónde vamos a influir? ¿En el alcalde? ¿En el gobierno, en el presidente del gobierno regional? ¿En los asesores? ¿En el coordinador de alguna instancia que tiene que ver con la atención a las personas migrantes? ¿En dónde vamos a incidir? Para eso hay que hacer ese análisis. Y luego identificar nuestras audiencias. Audiencias aquí significa las personas a quienes vamos a llegar para poder hacer un trabajo mayor de incidencia, para que el problema que queremos atender tenga mucho impacto. Y el cómo son las estrategias que ahora vamos a ver en un momentito, y luego hacemos un plan de incidencia. Más o menos este es el círculo. Miren, como estamos ahora nosotros en la situación virtual, no estamos antes cuando hacíamos los talleres, poníamos nuestros papelógrafos, todo quedaba ahí muy bien, ¿no? Pero ahora no podemos. Por eso yo pongo en palabras, para que ustedes se acuerden de las palabras, ¿no? Identificar el problema, revisar el compromiso, ver qué objetivo queremos plantearnos, ir a hacer un mapa del poder, ver dónde vamos a incidir, en quién vamos a incidir, ¿no? Dios le dice a Moisés, mira, anda, habla con el faraón. Dios le dice, habla con el faraón porque es el que tenía poder de decisión, ¿no?
Muchas cosas se podían hacer en ese momento para atender las necesidades de la gente, pero habla con el faraón, es el que tenía poder. Identificar las audiencias y la estrategia. Muy bien. ¿Cuáles son los ámbitos para desarrollar la estrategia? Hay un primer ámbito que es un ámbito político. Si hay algo que no está quedando claro, me interrumpen, por favor, no hay ningún problema. Abren el micrófono y ahí me interrumpen. ¿Cuáles son los ámbitos? El ámbito político. ¿Qué hacemos en el ámbito político? Hacemos lo que esta palabrita viene del inglés, pero a ver, lo usamos mucho nosotros en el español, hacer lobby, ¿no? Es esta idea del lugar, del espacio en donde conversamos, ¿no? Con las personas empezamos a hablar de cosas que queremos sobre las que queremos influir. Lobby ante los decisores políticos, es decir, influir, una estrategia de ir y hablar con ellos. Aquí a nivel político también construimos alianzas, no podemos hacerlo solo nosotros. Tenemos que recurrir a instituciones, a personas, ¿no? A otras redes, ¿no? Por eso las redes es importante, ahora lo vamos a ver. Tenemos que hacer alianza con otros. Este problema no se resuelve cada uno por su lado. Tenemos que juntar a muchos, ¿no? Y allí es donde hacemos una fuerza mayor, ¿no? Como dice el dicho, la unión hace la fuerza. Fortalecer las capacidades de nuestros actores, ¿no? En algunos casos, a mí me alegra mucho que en el grupo acá, entre ustedes, hayan muchos hermanos o personas que están viviendo la experiencia de la migración. Entonces me gusta porque yo creo que en estos años ha habido un proceso importante de fortalecer capacidades de las propias personas que están en la situación, viviendo la situación de movilidad, ¿no es cierto? Y también la campaña nuestra, como Nací Entre Nosotros, tiene esa intención de fortalecer capacidades, ¿no? No solo de las personas o iglesias o instituciones o redes que van a hacer la incidencia como instituciones que acompañan, sino también de las propias personas que están en situación de migración. Fortalecer capacidades. La participación en instancias de decisión política. ¿Cómo podemos participar en esas instancias donde se deciden, ¿no? Ahí hay un nivel que podemos trabajar. El siguiente ámbito de la estrategia es el ámbito educativo. Toda la parte política es de influencia en esos lugares que se toman decisiones y alrededor de eso armamos estrategias de alianzas y de fortalecimiento de capacidades. La estrategia educativa básicamente tiene que ver con la sensibilización. Una cosa que se necesita en países como los nuestros es hacer mucho trabajo educativo, porque a veces, como dice la Biblia, dada a veces nuestra cultura política, a lo bueno le llamamos malo y a lo malo bueno. Entonces tenemos que aprender un poco a ayudar a las personas a reconocer, primero, cuáles son nuestros derechos. Segundo, ¿por qué tenemos que proteger nuestros derechos? Aquí en el Perú, en el contexto de la campaña electoral, que hemos tenido una campaña así, pero muy ficcionada y muy polarizada, ¿no? Porque digamos, hay una candidatura, digamos, que viene con todo la propuesta desde la izquierda, ¿no? Pero acá se satanizó a ese grupo y a las personas que están apoyando a ese grupo, ¿no es cierto? Y se distorsiona, porque entonces, como decía un analista, a partir de ahora, cada vez que uno quiere reclamar derechos, inmediatamente te van a decir comunista, izquierdista o lo que sea, por ese lado, ¿no? Y entonces tenemos que volver a reeducar, ¿no? Especialmente en la iglesia, ¿no? Que cuando nosotros estamos trabajando por los derechos de alguien, tiene que ver con algo que es elementalmente cristiano. Es lo que Jesús haría, ¿no? Es lo que Dios está preocupado por hacer. Entonces, tenemos que reeducar allí a ese nivel, pero también tenemos que reeducar al nivel de la toma de conciencia sobre lo que debemos hacer, dentro y fuera. No sé si recuerdan el cuadrito de las cuatro patas. Platudo. Perdón, creo que hay algo. Mira mi uñas. Están bonitas. Ya está. Ok. Entonces, a nivel de lo educativo,
son acciones que tenemos que hacer para sensibilizar, para concientizar, ¿no? Ahí tenemos que usar mucho nuestra creatividad cómo hacerlo. Y a nivel comunicativo, esta es una parte muy importante en la incidencia, porque junto con el trabajo político, tenemos que hacer, digamos, tenemos que levantar esto públicamente, tenemos que visibilizarlo, tenemos que hacer que muchos lo escuchen. Una cosa muy importante cuando esto se vuelve público y hay más solidaridad extendida, las personas afectadas también rompen sus temores, sus miedos y pueden hablar y pueden expresar lo que sienten, ¿no? Porque también hay mucha satanización, ¿no es cierto? Mucha estigmatización. Entonces tenemos que hacer foros públicos, visibilizar la problemática a través de los medios, a través de las redes, haciendo festivales, ferias informativas, visitas dirigidas, publicando testimonios, ¿no? Eso estamos haciendo también desde esta campaña. Muy bien. Entonces yo voy a pasar rapidito acá esto. Ok. A ver, aquí solo para ponerles un ejemplo nada más lo que podemos ir haciendo. Entonces, ya cuando armemos el plan, ¿no? Aquí están las tres estrategias: política, educativa y comunicativa. Entonces, en la primera es qué actividades vamos a realizar. ¿Quiénes lo van a realizar? Por ejemplo, yo pongo actividad política, estrategia política, visita al funcionario tal, visita al encargado de migración en la municipalidad. ¿Quiénes lo van a hacer? ¿Nosotros, los de la iglesia, o quizás otros, los que tienen, digamos, experiencia en eso? ¿Con qué medios se va a hacer? ¿Qué medios vamos a usar? ¿Qué recursos vamos a usar? ¿Una carta? ¿Qué vamos a hacer? Digamos, ¿a través de quiénes? ¿Cuándo se va a realizar? El momento también es importante, la oportunidad. Y finalmente, ponemos acá qué resultado se obtuvo. Y así lo hacemos en todos estos cuadritos y hacemos un plan bien práctico, ¿no? Que a la actividad, quiénes lo realizan, qué medios usamos, cuándo y finalmente ponemos qué resultado se obtuvo. Un resultado de la visita a la autoridad podría ser: la autoridad se comprometió en convocar a una reunión a los encargados de la instancia que puede atender la problemática de las personas en situación de migración para tomar decisiones sobre eso. Bueno, ya puede ser un avance eso, ¿no? Luego yo les hablé del mapa de poder, y este es un ejemplo para que ustedes puedan hacer su propio mapa. Por ejemplo, puede ser que un actor importante para nosotros sea la Defensoría del Pueblo en la ciudad donde estamos. ¿Tiene alto poder? Si tiene alto poder, vamos a colocarlo en el lugar. Miren acá, tenemos otro cuadrito acá: aliados, indecisos, y aquí faltó el nombre de otra categoría que son los oponentes. Acá está, opuestos. Sí está. Entonces, si yo pongo la Defensoría del Pueblo, lo voy a colocar aquí en alto poder y en la columna de aliado. La Defensoría del Pueblo tiene que ser un aliado, ¿no? Vamos a suponer que yo identifique un actor como, a ver, algún medio de comunicación que tiene dificultades para comprometerse con las personas de inmigración porque tiene un montón de prejuicios. Es un indeciso, pero tiene alto poder. ¿Para qué me sirve esto? Me sirve para entonces pensar cómo hago para que ese medio de comunicación no sea un indeciso, tiene alto poder, es importante, si no se convierte en un aliado, como trabajo, en fin. Ahí ustedes pueden pensar en distintas posibilidades para poder ir colocando allí, ir trabajando. A los que tienen bajo poder, a los que tienen alto poder y son indecisos, los transformamos en aliados, ¿no? A los que pueden ser aliados y tienen bajo poder, trabajamos para que su poder pueda ser mayor junto con otros. Aquí hay algunas ideas de lo que podemos hacer. A nivel de la estrategia de comunicación,
Ya hemos dicho visibilizar el problema y los actores. Influir en la opinión pública. Construir agendas. Todas estas palabritas parecen muy técnicas, pero se trata de lo siguiente. Necesitamos que la problemática que queremos atender sea conocido por todos, no sea algo, no podemos hacer una campaña de incidencia en la que solamente nosotros lo conocemos. Tenemos que ayudar a que esto sea como una presión pública. Y para que se convierta en una presión pública, entonces hay que hacerlo conocido. Cuando dice construir agendas, hay que construirlo en un tema de discusión. Que otros más lo discutan, ¿no? Que aparezca en varios medios. Que aparezca desde pensar al interior de la iglesia, por ejemplo, digamos, no siempre todas las iglesias hablan de la problemática de la migración. Nuestro objetivo debería ser que en todas las iglesias se hable de eso, que se sepa de eso. Y a veces no hablan de eso porque no lo conocen completamente. Construcción de aliados y alianzas, sumar a otros, ampliar la solidaridad dentro del país, a nivel local, pero también afuera. Crear compromisos frente al problema, sensibilizar a otros, acercar el problema a los actores claves. Y finalmente, influencia en los decisores, de esto ya lo hablé, gestión de propuesta y lobby político. Muy bien, me queda 3 minutos. Los aliados y las alianzas. Las alianzas son muy importantes en la incidencia política. No podemos hacer incidencia política solos. Tenemos que generar otros compromisos y las alianzas constituyen una oportunidad para tener un mayor impacto político, ¿no? Cuantos más aliados tengamos, y especialmente aliados que pueden influir, allí es el éxito de la estrategia de incidencia política. Pero miren, otra vez les cuento la historia, así chiquitito, de cómo en una campaña que yo trabajé, pero no fue por el tema migratorio, sino por el tema ambiental. Perdón un momentito. Disculpen, tengo que cargar la computadora. Estoy pidiendo que me traigan el cargador. Muy bien, entonces, ya está. Alianza. Las alianzas son claves para poder tener éxito en nuestras estrategias de incidencia política. Perdón un momentito, hermanos. Tengo que colocar el... Ya está. Ok. Si no se va la computadora. Ok. Listo. Las alianzas generan oportunidades para incrementar nuestros recursos, porque nos sumamos a otros, oportunidad para generar capacidad institucional, oportunidad para acceder a espacios de acción antes desatendidas. Todo lo que se puede generar con las alianzas, oportunidades para reforzar la legitimidad de nuestra causa. ¿Por qué? Cuantos más se sumen, y sobre todo si se suman personas e instituciones que tienen alta reputación, se legitima lo que estamos queriendo resolver. Le prestan más atención y se vuelve más importante y no se convierte en algo de interés solo para nosotros. Termino con esto. Ya está. Entonces, hay algo que es importante cuando entramos a la estrategia, es fortalecer nuestro compromiso como organización. Que sea un compromiso no solo de unos cuantos, sino un compromiso de todos en la iglesia. Si estamos en la iglesia, si estamos en nuestra red, que todos puedan participar, puedan involucrarse y todos pueden contribuir a generar una mayor sensibilización. Creo que... No sé qué es esto que está entrando. Bueno, ok. Creo que allí, lo dejamos allí porque tenemos que entrar a nuestro momento del trabajo grupal. Estamos exactamente, 1 minuto me pasé, doctora Carriel. Pero bueno, entonces, hermanos, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir a los grupos no podemos hacer toda la estrategia en este momento, pero sí podemos hacer algo. Vamos a
a partir de los problemas que hemos identificado, vamos a elegir uno de ellos, si quieren elegir otro más, porque bueno, en fin, les parece que es importante, no importa. Pero principalmente uno de ellos, el que creen que es clave, ¿no? Uno de los problemas que ustedes vieron la semana pasada. 2, vamos a pensar en acciones que podemos realizar en los 3 ítems que hemos colocado en la línea de lo educativo, de la incidencia política. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Frente a ese problema, ¿cómo incidimos políticamente? ¿Cómo influimos? Ahí yo puse unas líneas, lo que se podría hacer, ¿no? En lo político. En lo educativo, ¿qué acciones podemos desarrollar para sensibilizar más a otros? 3, ¿y qué podemos hacer en el plano de la comunicación para generar mayor corriente de opinión, mayor visibilidad en los medios? ¿Qué hacemos? Un programa de radio, hacemos una campaña de visibilidad, una marcha pública, algún evento, un foro público para discutir sobre el tema. ¿Qué cosas hacemos? Muy bien. Y en el plano, sí, político, educativo y comunicacional. Ahí están los 3. Y lo tercero que vamos a hacer es, frente a esas acciones, ¿cuáles son las 3 capacidades que nosotros necesitamos fortalecer? ¿Qué capacidades deberíamos fortalecer para que llevemos adelante? Quizás, por ejemplo, planteamos como acción plantear una propuesta para que se crea o se apruebe una ordenanza, alguna política. Y quizás necesitamos capacitarnos en eso. Si planteamos una campaña de comunicación para usar los medios, quizás uno dice, bueno, no tenemos gente que trabaje en los medios, o tenemos un hermano allí que sí sabe algo de comunicación, pero necesitamos que ese hermano que sabe de comunicación entienda lo que significa usar los medios para trabajar en favor de los migrantes, fortalecer capacidades. ¿Cuáles serían esas 3, digamos, 3 capacidades que necesitamos fortalecer en nuestras organizaciones? Muy bien. Entonces vamos al trabajo de grupo con las indicaciones que Loida o Lisbeth nos van a dar, por favor. Lisbeth tiene las indicaciones. Lisbeth. Buenas tardes nuevamente. Por favor, rápidamente voy a enviar a los grupos. Va a ir en automático. Por ahí que alguno que no ha colocado su país, lo podemos enviar luego, no se preocupe. Así que, y al final, cuando ya es el tiempo, va a salir un mensajito que nuevamente retorna por acá. Así que ahí vamos a abrir todos los cuartos, todos los salones. Muy bien. Bienvenidos de nuevo. 15 segundos para que estén todos. 15 para que estén todos. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal, qué tal? ¿Todo bien? Y bien en La Guajira, aguantando calor. No me digas cuánto, ¿a cuánto? ¿A cuánto? Estamos como a 30 y pico de grados. 30 y pico, wow. Conozco ese calor. Yo nací en la Amazonía del Perú. Yo soy de Maracaibo. Todos están en sala, ya puedes empezar. Listo, vamos a empezar, hermanos, por el tiempo. Entonces vamos a empezar a compartir un poco lo que encontraron, lo más importante que podamos compartir de lo que ustedes han mencionado. Y vamos a empezar con el primer grupo, el grupo 1, el grupo que facilita Silvia, México, Estados Unidos y Reino Unido. A ver, empezamos con el primer grupo. Bueno, las reflexiones que se hacían era en torno a la legalidad, a los procesos legales de las personas que van en tránsito, en cómo acompañarlos para tener las orientaciones adecuadas a su proceso, cómo también insistir en las oficinas de migración de ambos países para que puedan tener el acompañamiento o el seguimiento a sus procesos y también hacer incidencia, ¿no? Para que incrementen las capacidades de los
gobiernos para atender a la constante población que está de paso. Excelente. ¿Algo más apuntaron allí? Este es un gran... Sí, dale, por favor, hermano. Sí, es un gran tema y pues dentro de las estrategias políticas que se querían, pues son como diferentes procesos, ¿no? Como hacer campañas, hacer el lobby político, el capacitar y dar orientación a las personas que van en tránsito, el poder acompañarles, el hacer campañas de sensibilización. Entonces, estos aspectos que pueden ayudarlos a ellos a tener mejor información. De acuerdo. La movilización de la iglesia en reconocimiento de las diferentes, de las políticas migratorias para también tener la información y poder dar la orientación adecuada. Yo creo que este es un desafío grande, ¿no? De trabajo con la iglesia, ¿no? Porque la iglesia puede estar muy consciente, sensibilizada, puede estar con ganas de hacer, está convencida de que hay que acompañar a los hermanos, ¿no es cierto? Porque hay todo un trabajo de reflexión además, pero no siempre tiene la información correcta, no siempre sabe lo que tiene que hacer. Y ahí creo que está el gran desafío nuestro, especialmente de las personas que conocemos este tema, de las organizaciones, para brindar información a la iglesia, ¿no? A veces terminamos nosotros criticando a la iglesia también, pero no siempre la iglesia está bien informada. Entonces me parece que este es un punto interesante que incluye en el tema de la movilización de la iglesia, ¿no? Uno dice movilización de la iglesia, pero ¿qué incluye eso? Incluye mucha información, ¿no es cierto? Muy bien. Y sobre la primera parte, que ahí hay un campo grande, ¿no? De trabajo político, ¿no? Esto seguimiento a los procesos. Me parece que es el tema de seguimiento a los procesos, es todo un trabajo tedioso, que hay que estar allí permanentemente trabajando, pero hay que hacerlo. Porque estos procesos de incidencia toman su tiempo, y hay que tener mucha paciencia en las campañas de incidencia. Muy bien, excelente. Gracias, hermana. El grupo 2, Guatemala, El Salvador, Honduras, el grupo de Loida. Bueno, nosotros hemos trabajado ya como grupo 2 y grupo 3 también. Perfecto. Sí, nos juntamos, ¿no? Los dos grupos. Ajá, entonces, excelente. desde esa óptica, si bien es cierto, cuando pensamos en la migración en países como Honduras, Guatemala, El Salvador, pensamos en la población de los tres países que por lo general sale, que quiere migrar, ¿no? Y cuando pensamos en Nicaragua, Costa Rica y Panamá, es los que salen, por ejemplo, de Nicaragua hacia Costa Rica o de Panamá desde Sudamérica que vienen avanzando hacia el norte y que van a atravesar Costa Rica. Entonces, son como dos poblaciones completamente diferentes que al momento de comenzar a trabajar tuvimos que hacer esa claridad para poder pensar en el tipo de acciones que teníamos que priorizar, ¿no? Entonces, bueno, el grupo ha priorizado la generación de ingresos y oportunidades como el problema más grande al cual se tiene que atacar, pero al mismo tiempo como la solución a este problema, ¿no? Generación de ingresos, oportunidades, empleabilidad, el hecho de tener un salario digno, no solamente de tener un salario, sino que sea digno, que sea equitativo entre hombres y mujeres, en el cual se pueda tener igualmente la población no solamente acceso a un trabajo, sino sus emprendimientos o con microcréditos, emprendimientos, economía solidaria. En relación a lo que es las acciones, en acciones educativas, consideramos de que es necesario que nuestra comunidad de fe tengan que empoderar, no solamente la iglesia, sino la población en general, empoderarse en ejercer la función de veedores, de vigilantes, del gasto público. Es una cualidad, una herramienta que no la tenemos por lo general, ¿no? Entonces no es solamente querer ser vigilante o monitorear, sino saber cómo es el proceso. Lo otro es formación, identificación de, si estamos hablando de generación de ingresos, de cuáles son esos mercados, esos comercios, desde lo local, lo nacional, lo internacional, de cómo se accede a ese tipo de comercios, ¿no? Y qué tiene que ver el Estado en todo esto. En relación a las acciones políticas, ha pensado el grupo estas acciones de monitoreo, directa vigilancia, veeduría ciudadana de los gastos gubernamentales en relación al sector trabajo. Igualmente, de cómo participar en estos presupuestos abiertos, el trabajar en conjunto con la sociedad civil y diferentes alianzas
para poder hacer propuestas, la formación técnica igualmente del personal para nuevas oportunidades de empleabilidad, que tiene que ser parte como una política gubernamental, ¿no? Y las alianzas públicos y privadas. Creo que es una fuerte carga del estar vigilantes, ¿no? Igualmente, algo interesante que se hablaba sobre todo en lo que es Costa Rica, que los migrantes tengan estatus legal o no, pagan igualmente impuestos. Entonces, ¿por qué no hacer incidencia para que se les pueda legalizar, darles el estatus legal en el país, ya que ya están contribuyendo directamente con la economía, están pagando sus impuestos de IVA, ¿no? Y finalmente, en la parte comunicacional, bueno, hacer estas campañas del arraigo, la importancia de las personas que somos del país y poder fortalecer nuestro país, pero también de las que vienen fuera del país, el poder ser parte de esta nación y poder sentirse como uno más entre nosotros, ¿no? Igualmente, estas decían como campañas masivas de información, de números de alerta, de cómo ayudar a acompañar a las personas migrantes o a las que les interesa migrar, conocer políticas y oportunidades que tienen los migrantes en los países que están en ruta y trabajo para fortalecer alianzas, ¿no? Y finalmente, la última pregunta que tenía que ver con ¿qué necesitamos fortalecer? Bueno, más cercanía con comunidades migrantes. Sean esto en nuestros mismos países o sean en los otros países. Presencia entre los grupos de poder, porque no podemos influenciar si no conocemos quiénes son, ¿no? Organización comunitaria y como equipo eclesial también, alianzas con instituciones de beneficencia, realmente alianzas con otros, fortalecer la vocería de la comunidad de fe en estos espacios y tener datas estadísticas reales. No me dijeron, no supongo, no quizá, sino cosas concretas y reales de las necesidades de la población en torno a esta problemática para en base a data real poder influir. Esa es la información. Gracias, Loida. Varias cosas interesantes acá. No vayan apuntando, hermanos, cosas que podemos ir aprendiendo de lo que están saliendo en los grupos. Uno primero que para mí aquí es importante es el tema aquí hemos trabajado poco desde la iglesia, digamos, hemos hecho poco trabajo en este campo de la vigilancia y la veeduría. Hay mucha experiencia en América Latina en eso desde la sociedad civil, desde muchas redes, pero creo que como iglesia podríamos intervenir siendo vigilantes del gasto público, ¿no? Importante eso, en muchas municipalidades, en muchos países se implementa esto, pero la sociedad civil no vigila y allí podríamos intervenir. Lo otro que me parece interesante es toda esta cuestión de información que deberíamos disponer o adquirir, ¿no es cierto? Todo este trabajo en el campo de cómo acceder a los mercados, cómo ayudar a los migrantes a eso, realmente ahí hay que tener toda una información técnica, que necesitamos trabajar, mucho trabajo, digamos, trabajo técnico que tenemos que hacer, ¿no? Allí. Pastor, no se escucha. ¿No se escucha? Sí. No, sí, parece que es el suyo, hermana. Sí se escucha. Parece que es el suyo en su cheque en su máquina, por favor. La otra cosa que... Sí, no escucho nada. Creo que es un problema suyo, mi hermana, porque los demás sí me escuchan. Escríbele en el chat, sí, Rolando, o alguien, porque si no escucha va a seguir diciendo. O alguien, Lisbeth, que le diga en el chat. Rolando, yo ayudo a la hermana, continúa, ya, por listo, favor. Voy gracias. a intentar acá escribir. Lo otro que mencionó la hermana Loida es el tema de presencia en los grupos. Me gusta la palabra presencia por una razón, porque usualmente nosotros buscamos para construir alianzas y tener aliados que tienen poder, que tienen influencia. A veces los buscamos cuando coyunturalmente lo necesitamos, como en este caso, ¿no? Necesitamos que nos apoyen a ver, porque tenemos que tramitar algo, necesitamos a alguien que influya, y ¡pum!, corremos. Pero necesitamos tener una presencia permanente en ciertos espacios que tienen influencia. Esto que estamos haciendo para el trabajo con los hermanos migrantes nos va a servir para otro tipo de servicio también, cuando queramos hacer incidencia en otros campos, ¿no? Muchas de estas problemáticas están vinculadas. Entonces, presencia en espacios, en instancias de grupos que tienen incidencia, influencia, me parece que es importante que tenemos que hacer. Esto último, lo último, para la incidencia pública, política, necesitamos información real, datos para poder trabajar.
todo el tema de la estadística de la que podemos hacer, digamos, echar mano, ¿no? Pero no podemos ir a hacer incidencia con algo que me dicen, me dijeron, así lo que dicen en la radio, así dice toda la gente, ya se sabe. No, necesitamos datos exactos para poder sustentar nuestras propuestas. Muy bien, muchas gracias, Loida, y al grupo. El grupo de Colombia, de Francisco. Hola, buenas noches. Gracias. ¿Quién es? Sí, mi nombre es Mara. No tengo Mara, la cámara. adelante, Mara, gracias. Adelante. Okay. Nosotros No te preocupes. priorizamos en esta región, en Colombia, priorizamos dos puntos importantes: desempleo y salud, que son como los problemas más graves. Perfecto. Y definimos lo siguiente. O sea, dentro de las líneas educativas, hacer un acompañamiento a la población para realizar su regularización, porque pues entendemos que esta es la mejor manera para que ellos puedan tener el acceso a los derechos, ¿no? Correcto. También capacitar a los equipos que van a realizar la incidencia. Perdón, Mara, ¿regularización de qué? Por favor, perdón. Regularización o sea, está regular en el país. Ah, tener, perfecto, la perfecto, documentación. perfecto. Sí. Perfecto, sí, sí. Okay. Tener el estatus legal, sí. El estatus regular. Regular. El estatus migratorio. Correcto. Migratorio. El estatus migratorio, correcto. Perfecto, perfecto. Gracias, Loida. Y, adelante, ok, adelante. realizar la capacitación de los equipos que van a realizar incidencia de alguna manera, puesto que existe desconocimiento de las leyes que tienen que ver dentro del contexto migratorio, ¿sí? Acompañamiento para poder tener el acceso a la empleabilidad, o sea, el conocimiento de los derechos humanos, en este caso, por eso lo colocamos en la línea educativa. La primera parte hablaban de caracterizar muy bien a la población migrante para poder presentarlo cuando se vaya a tratar de hacer esta incidencia política, o sea, poder hablar con propiedad de estos son nuestros migrantes, estas son las características que tienen y qué es lo que necesitan. Y realizar una incidencia como comunidades de fe desde nuestra fe, obviamente, ¿no? En la parte política proponían foros con alcaldes, gobernadores para aclarar puntos como empleabilidad y generar oportunidades de emprendimientos. Realizar acuerdos con Ministerio de Educación y colegios profesionales para permitir que puedan validar títulos en el caso de del desempleo. Asesorías del Ministerio del Trabajo para la formalización en el trabajo y poder hacer emprendimientos, hacer lobby con las secretarías de salud y alcaldías y gobernaciones, que son quienes gestionan a través de las secretarías de salud aquí en Colombia el acceso a este derecho, y tomar en cuenta los planes de ordenamiento territorial y los planes de desarrollo, que son importantes para la incidencia, porque si no están dentro de los planes considerados los migrantes, por muy bonito que estén, no se les da dinero, no se les va a dar recursos. Y de la parte comunicacional, campañas informativas tanto para migrantes como para la población de acogida. Estas campañas pueden ser a través de radio, que llega a buena cantidad de zonas rurales, audios WhatsApp, porque permiten que haya bastante difusión, y a través de las redes sociales. Conversatorios con los entes públicos como estrategia comunicacional con los entes del Estado, y campañas de integración, culturalidad y reconocimiento del otro. Porque parte del tema de la xenofobia parte del desconocimiento del otro, ¿no? Y en las capacidades para fortalecer, la verdad salieron más de 3, salieron muchísimas. Voy a nombrarlas todas, no me voy a detener, sino simplemente las voy a nombrar. Dice alianzas estratégicas, conocimiento de la ley, integración para crecer juntos, comunicación, activar rutas de atención, liderazgo, claridad en las rutas de atención a los migrantes, procesos organizativos y sensibilización en nuestras comunidades de fe para acogida empática. Muy bien, muchas gracias. Ahora, voy a hacer comentarios al final porque ya el tiempo se nos ha ido. Voy a pasar al grupo de José, del grupo de Ecuador y Perú. Listo, sí. Adelante, José. Básicamente coincidimos ahí con las estrategias. Aquí hubo una ardua discusión sobre qué problemática priorizar. Había cuenta que
habíamos priorizado anteriormente la falta de empleo, la falta de acceso a la educación y falta de acceso a la salud. Y de algún modo estas tres estaban entrelazadas, ¿no? Y por tanto creíamos que era importante ahí en esta perspectiva de salud integral, ¿no? Porque eso se ve afectada no solamente la salud física, que está asociada a la falta de alimentación, desnutrición, a la salud emocional, psicológica, por el estrés, por la producto de la xenofobia, discriminación, la salud espiritual. Y entre esta realidad y panorama, se creía conveniente establecer pues algunos programas, ¿no? de acompañamiento psicoemocional, como las habilidades blandas, ¿verdad? El tema de acompañamiento también físico, la atención en salud a través de los recursos que tiene la iglesia, las fundaciones, pero al mismo tiempo también articular políticamente con otros actores, ¿no? Internacionales como ACNUR y también los gobiernos locales. Y obviamente en lo comunicacional, apropiarnos de los medios ya existentes en el ámbito eclesial y también comunitario. En el tema educativo también trabajar mucho la prevención, ¿no? La prevención y así también campañas de articulación que puedan atender todo este tipo de necesidades, ¿no? Y experiencias interesantes donde hay centros de atención integral, ¿no? Incluso el acompañamiento legal para la protección de derechos y la actoría también de vigilancia, ¿no? Bueno, hay mucha información ahí sobre particular, pero en conclusión hemos considerado que está muy articulada, ¿no? Es difícil de desglosar, ¿no? Porque todos se cruzan, ¿no? La línea es bastante frágil y se debe emplear la estrategia para tener una mirada holística, ¿no? Y donde la iglesia también tiene un rol importante con el cual jugar, ¿no? Porque las voces discriminatorias no solamente uno lo observa en los actores políticos y sociales, sino también eclesiales, ¿no? Correcto. Excelente, gracias, José. Perfecto. Vamos al último grupo de Venezuela. Richard, por favor. Venezuela, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Bolivia. Chévere, ahí le vamos. La semana pasada, estimado, nosotros elevamos estas 4 cosas. Los peligros a los que se exponen los migrantes en el recorrido, el asunto de la documentación en el camino, el tercero fue acceso a trabajo para suplir sus necesidades y finalmente tener que lidiar con la discriminación. Y nosotros priorizamos el acceso a la documentación por 2 razones, porque está conectado a varias cosas. Sin documentación se le dice ilegal o indocumentado, usualmente tiene dificultad para acceder a trabajo y bueno, creemos que de la documentación se desprenden una cantidad de cosas. La segunda razón es porque la mayoría de los migrantes con quienes están tratando los hermanos de este grupo son venezolanos y los venezolanos pueden salir desde sin cédula, con pasaporte vencido, y una cantidad de cosas que los perjudican. Entonces, luego cuando pasamos al segundo punto, en los ámbitos, por lo menos mencionamos muchas cosas, pero tratamos de organizar aquí 3 acciones. En lo educativo, educar en general respecto a los derechos que tienen las personas, pues en este caso los migrantes, con relación a su documentación y que tienen que tener acceso a ello. Pero esta educación es general, es en la sociedad. Luego pasamos a una educación más particular, que es asesorar al propio migrante para que él sepa cómo realizar los procesos básicos, los trámites, dónde solicitar la documentación, en fin. Y finalmente la tercera acción en lo educativo fue realizar jornadas de sensibilización en ese sentido. En lo político, hablamos de un lobby en varios niveles, pero sobre todo a nivel local y nacional, porque esto ha estado creciendo, entonces es un poco apelar a estas instancias para ver qué se está haciendo, si se están respetando esos derechos, si se está facilitando el acceso a la documentación. En general, básicamente fue eso. También hablamos de enviar cartas a las instancias que tienen que ver con este tipo de documentos, de procesos, enviar cartas y hacer lobby. En lo comunicacional, Rolando, hablamos de pronunciarnos en las redes sociales. Bueno, yo utilicé el término de hacer ruido, de hacer que eso suene en las redes sociales, hacer ruido, dar a conocerlo dentro de la iglesia, pero finalmente también dar a conocerlo en la sociedad, que eso suene. Aquí hay gente que son seres humanos
no tienen documentación y por no tener documentación la está pasando mal, entonces vamos a poner el tema a que suene bastante. Y finalmente, las capacidades serían sensibilidad, se necesitaría sensibilidad. No se puede ver una persona que por falta de documento esté sufriendo tanto y a mí no me importa, hay que hacer algo al respecto. Segundo, compromiso y cooperar con quien sea para que eso se resuelva. Y finalmente, alguien mencionó, no nos olvidemos que somos comunidades de fe, necesitamos valor espiritual y formarnos para hacerlo bien. Interesante. Gracias, Richard. Aquí varias cosas para comentar al final. Una primera cosa que me parece muy valioso, tomen nota de las cosas que van saliendo. Vuelve a aparecer otra vez esta cuestión, esta tarea de vigilancia desde la iglesia, desde las comunidades de fe. Me parece que pueden hacer un trabajo interesante. Generalmente han perdido valor, determinadas instituciones han perdido, digamos, credibilidad en su trabajo de vigilancia, porque su reputación a veces ha ido, digamos, siendo cuestionada por distintas razones, ¿no? Porque han distorsionado su trabajo de incidencia, pero yo creo que las comunidades de fe tienen un capital tremendo para trabajar, porque su reputación, de alguna manera, ¿no es cierto?, con excepciones, como siempre, ¿no?, es un respaldo grande para vigilar, para ir y, digamos, poder llamar la atención en cierto tipo de procedimientos, cosas que no se están cumpliendo, cosas que se deberían atender, ¿no? Hacer ruido, como dice Richard, me parece que eso es un poco la idea, ¿no? ¿Cómo hacemos ruido? ¿Cómo hacemos ruido? Podría ser el tema, ¿no es cierto? Desde las cartas, en varias campañas de incidencia, enviar cartas a las instancias donde se toman decisiones ha sido muy importante. Imagínense la posibilidad que tenemos nosotros de poder recurrir a hermanos, hermanas, iglesias, redes, no solo de nuestros países, sino de otros países, para poder presionar, para poder, para que las autoridades sepan que ese problema no es un problema de los activistas en temas migratorios, sino es un problema que le preocupa a muchos, ¿no? Hay un dicho que dicen que cuando el perro le muerde al hombre, para los periodistas, eso no es noticia. Pero cuando el hombre le muerde al perro, eso sí es noticia, porque es una cosa extraña. Cuando muchas iglesias empiezan a opinar, las autoridades dicen, oye, ¿qué les pasa a estos? Estos nunca han opinado y ahora están preocupados por esto. Algo existe allí, algo debe haber allí, algo de cierto debe haber, alguna motivación, digamos, no antojadiza o subalterna debe haber allí. Entonces me parece interesante esto de los pronunciamientos, las cartas, ¿no es cierto? Lo otro, el trabajo educativo, el trabajo de incidencia, a veces parece que es solo hacer lobby político, pero en un contexto como el nuestro, no estamos en el contexto europeo ni del otro lado, estamos en un contexto en el que hay que seguir educando. Yo creo que una tarea nuestra es educar, reeducar, ¿no? Seguir, digamos, usar esta circunstancia, esta campaña de migración para educarnos en trabajar por el respeto del otro, por la solidaridad. Hay varios valores, como dijiste también, Richard, desde la iglesia, desde las comunidades de fe que podemos activar, ¿no? Valores que son importantes, ¿no? Este asunto de usar los medios, José, que mencionaste, los medios eclesiales, me parece importante. Todavía en el interior hay radios que llegan a los hermanos, pero también los medios comunitarios, también mencionaste, ¿no? Ahí en tu grupo también el tema de la vigilancia me parece importante. Y otra cosa que mencionó el grupo allí, el grupo de José, es el tema de articular políticamente con otros. Suena una frase un poco así como que puede asustar, ¿no? Articular políticamente con otros. No es articular partidariamente con otros, es articular políticamente porque queremos incidir sobre los que toman decisiones. Y hay que sumarnos con otros. Ese es un desafío grande en este tipo de trabajo, sumar con otros. Por supuesto, hay que tener cierto tipo de criterio para ver con quién sumamos, ¿no? Dice el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Pero ese dicho puede ser usado negativa y positivamente. También puede ser interesante si yo me sumo con otros, que no necesariamente son
son parte de mi comunidad de fe o creen como yo, pero son personas que están buscando justicia, mi reputación crece porque soy capaz de juntarme con otros, ¿no? Finalmente, quería comentar algo del grupo de Colombia que yo no había comentado, que es este tema de trabajar con las autoridades. Me parece que es muy importante. En el Perú le llamamos operadores de justicia, operadores públicos, ¿no? Trabajar con ellos, porque allí también hay que educar. O sea, tenemos muchísimas leyes y el problema es cómo se aplican las leyes, ¿no? Entonces hay que trabajar con ellos, hay que convocar a foros en donde los invitemos a ellos a hablar. O sea, digamos, cuanto más los expongamos a ellos a lo público y les pidamos que digan algo sobre la problemática de los migrantes y las migrantes, entonces vamos a poder vigilarlos más. La gente va a poder vigilarlos más. Porque estas cosas, mientras están en lo privado, ¿quién los vigila? ¿Cómo los vigilamos? Los vigilamos a partir de su declaración pública y de sus compromisos públicos, ¿no? Sí, conversatorio con los entes públicos y trabajar con los liderazgos. Solo quiero, ¿me queda algo, doctora? ¿Unos 2 minutos? 2 minutos, No, claro. 2 minutos. Voy a mencionar nada más, quiero mencionar algo que quedó pendiente en mi presentación anterior, que es esto. Tomar en cuenta algunas capacidades, unos indicadores para fortalecer nuestras capacidades. Y lo voy a poner en preguntas, así bien facilito. En el punto de la estrategia pública, la pregunta que nos debemos hacer es, ¿tu comunidad, tu organización, tu red, cuenta con información suficiente sobre la dinámica de las instancias donde se toman decisiones? ¿Conoce quiénes toman las decisiones sobre aquello que afecta a la población migrante? ¿Cuál es el nivel de experiencia que tenemos para hacer incidencia en esas instancias? Buena pregunta para saber. Si no lo tenemos, nos tenemos que capacitar como estamos haciendo ahora. ¿Cuál es la experiencia que tenemos respecto a la elaboración de propuestas para ser presentadas en las instancias políticas, ¿no? Por ejemplo, si vamos a ir a estos presupuestos participativos que llevamos, que existen en varios lugares, ¿no? En la parte educativa, ¿contamos con estrategias pedagógicas para desarrollar acciones de sensibilización o necesitamos? ¿Cuál es el nivel de información sobre percepciones que tiene la gente, sus concepciones, para desarrollar acciones de sensibilización? ¿Contamos con personas que tienen conocimiento, habilidades, experiencia para desarrollar acciones educativas? ¿Los tenemos? ¿No los tenemos? Si los tenemos, ¿están capacitados para trabajar en el campo de la migración? Finalmente, con esto cierro, estrategias comunicativas. ¿Cuál es el nivel de conocimiento que tenemos sobre cómo se manejan los medios? ¿Cuáles son los medios más influyentes? ¿Cuáles son los programas a donde deberíamos ir? ¿Contamos con una estrategia de relacionamiento con esos actores públicos? ¿Los conocemos? ¿No los conocemos? Si no los conocemos, ¿qué hacemos para conocerlos más? Y finalmente, ¿han identificado las capacidades de los integrantes de su organización o en su comunidad de fe para desarrollar acciones de comunicación? Identifiquemos a ver quiénes tienen ciertas habilidades y potenciemos eso. Gracias, hermanos. Muy rico todo lo que han hecho. Gracias. Muchas gracias a ti, Rolando. Realmente muy bueno todo estas 2 semanas contigo. Rolando, hay varios de los participantes que nos están pidiendo tus slides. Entonces, por favor, pasármelo para poder incluirlo en el file que se abrió del curso, donde hay varios recursos muy importantes, ¿no? Como los manuales de incidencia, donde lo que ha explicado Rolando está paso a paso. Entonces, ese drive, ese file va a estar abierto, recuerden, hasta el 30 de junio para que puedan bajar gratuitamente todos los materiales. Eso es uno. Ahora, la próxima semana, el otro lunes, vamos a tener la última sesión que tiene que ver con incidencia política a favor de la niñez migrante, ¿no? Y es bien interesante porque quienes van a estar con nosotros es gente especializada en el Instituto Interamericano del Niño de la OEA. Entonces, esta es una sesión que va a ser abierta a ustedes, y si ustedes tienen gente que le interesaría participar porque están trabajando con niñez migrante, invítenla. Avísenos, invítenlo para mandarles el link. Creo que mientras más se socializa la información y más es de beneficio para nuestro trabajo, mucho mejor. Elizabeth ha dado un link, entonces vamos a tomar 3 minutitos. Por favor, ingresen al link para que pongan su asistencia, pero también para que evalúen esta sesión. Adelante, por favor. De ahí vamos a la recta final con una oración y la canción.
Comiencen en la evaluación. Saludos, buenas noches. Disculpe, estoy observando que en el link se encuentra correo y más abajo correo electrónico. ¿Se colocan ambos la misma información? Si gusta, hágalo, de seguro ha sido algunos que se nos ha pasado, pero sí, está bien. Gracias. Gracias a usted. Disculpe, yo estoy en el iPhone. ¿Ya? Rosalío Sosa, no me sale el link. Ya. Puede ser que sea por el tipo de correo electrónico. Pero hermano Rosalio, no hay problema, lo podemos pasar directamente al correo electrónico también, ¿ya? Déjeme apuntar. Para que usted después, cuando esté en su computadora, ponga la asistencia. Sí, muchas gracias. ¿Leo mis datos? No, sí lo tengo. Ok, muchas gracias. Y si me puede incluir, por favor, en el WhatsApp. Mandé un chat, accidentalmente me desconecté en el WhatsApp del grupo. Ya, sí, no tenemos WhatsApp de este grupo, pero si llegamos a tenerlo, incluimos, no hay problema. Bien, 30 segundos más. Bueno, pero no me cae el link tampoco, no me parece en el teléfono. Pues ya está en el correo. Ya está en el correo electrónico el formulario. Ya, perfecto. No hay ningún problema. Bien, muchísimas gracias por este tiempo. Recuerden, el próximo lunes es la última sesión y también ahí ya con su participación pueden ser certificados por la campaña Comunicación entre Nosotros, por el Movimiento con la Niñez y Juventud y también por el Instituto Paz, que es el instituto que dirige Rolando Pérez. Richard, nuestro querido Richard, que forma parte de TIRFAN también, es uno de los pastores muy reconocidos de aquí de América Latina y también tengo el privilegio de ser su colega en TIRFAN. Si puede cerrar este tiempo, por favor, con una oración y después inmediatamente escucharemos a Richard con la canción que él creó, letra y música, que es la canción que nosotros por lo general abrimos la campaña, abrimos las sesiones y cerramos las sesiones. Adelante, Richard. Gracias, Loida, un placer. Oremos. Señor, invocamos tu nombre y tu presencia, unimos nuestros corazones y mentes porque tú nos has convocado, nos sentimos convocados para defender la vida, para hacer, Señor, que tu reino se extienda. Gracias por el privilegio. ¿Quiénes somos? Y nosotros, Señor, para estar involucrados en esto, todo es por tu gracia. Ahora mismo transita gente por los caminos. Ahora mismo hay personas que están confrontando las dificultades que nosotros mencionamos. Permite, Señor, que estos ejercicios de reflexión, de sensibilización, de búsqueda de caminos, traigan gloria a tu nombre y traigan bienestar a las tantas migrantes, a los tantos migrantes, muchos adultos mayores, otros niños, como nos centraremos en la sesión que viene, Señor. Y pedimos, pues, que tú les acompañes, que tú muevas a tu pueblo y que también, Señor, desafíes a todas las instancias para que las condiciones sean favorables para la vida y nosotros podamos ver vidas acariciadas por ti, transformadas, llenas de ti. Gracias, estamos felices, Señor, porque se mantiene la pasión con este proceso. Gracias por nuestro facilitador, Rolando. Pedimos una bendición para él, para también quienes están en el equipo. Y bendícenos a todos, Señor, porque el gozo de nuestra alma y de nuestro ser es servirte y a la vida en tu nombre. Nos despedimos, pues, llévanos con tu gracia y danos un buen tiempo.
y nos volvemos a reunir en la próxima ocasión para seguir juntos y juntas en este camino de la vida, Señor. En el nombre de Jesús oro y oramos dando gracias. Amén y amén. Amén. Gracias, hermano. Amén. Dios les bendiga. Hasta la próxima semana y los dejamos con Richard y Como Nacido Entre Nosotros. Muchas gracias. Dios les bendiga. Gracias a todos y a todos. También Dios les bendiga. Gracias. Pasen bien. Gracias y bendiciones de lo alto. Sacó sus raíces. Amén. El que fue su suelo, juntó sus miedos en un morral y se fue más lejos. Llegó con muy poco, se vistió de sueños, salió a la calle sin conocer y empezó de cero. Trátale como quiere ser tratado, sana sus heridas poco a poco. Ámale como Dios a ti te ha amado, recíbele como un nacido entre nosotros. Trátale como quieres ser tratado, sana sus heridas poco a poco. Ámale como Dios a ti te ha amado, recíbele como un nacido entre nosotros. Trátale como quiere ser tratado, sana sus heridas poco a poco. Ámale como Dios a ti te ha amado, recíbele como un nacido entre nosotros, como un nacido entre nosotros, como un nacido entre nosotros. Muchas gracias, Dios le bendiga. Bendiciones, gracias, que tenga una feliz noche. Gracias, buenas noches. Bendiciones. Va saliendo, bendiciones. Muchas gracias.